Hola, ¿cómo están? En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar sobre este libro, el cual el profe nos dio para que podamos leerlo y decir qué nos parece. Bueno, se llama El monstruo perfecto, como lo podrán ver, autor por Franco Baccarini, quien es un escritor argentino, nacido el 4 de octubre en Buenos Aires. Él hizo muchas novelas y cuentos, digamos, y en esta ocasión este cuento es para mayores de 12 años, y no es muy difícil de leerlo, es fácil, y nada, voy a comenzar relatando de qué se trata este libro, que básicamente el protagonista principal es Nicolás, quien es un chico, es un estudiante que quiere pasar sus vacaciones en Córdoba con su tía Olga y su prima Mónica. La inquietud de él por ir a ese lugar es para cerrar muchas dudas que él tiene, porque él tuvo un cierto tiempo, o lo sigue teniendo, no, tuvo un cierto tiempo en donde tenía pesadillas, y en esas pesadillas aparecía su tío Wilton, quien él cree que a raíz de esas pesadillas le ocasionaban la calvicie, porque él en estos momentos, bueno, en lo que relataba el cuento, él quedó calvo. Tal vez puede haber sido por mucho estrés, por ese miedo del sueño que le decía que algo estaba pasando, y lo cual él apreciaba mucho a su tío, que se llamaba su tío Wilton, el de las pesadillas, que era esposo de Mónica, su tío Wilton, quien era marido de su tía Olga, y que tenían una sola hija que se llamaba Mónica. Él recordaba momentos lindos con su tío Wilton, porque él trabajaba en una empresa distribuidora de lácteos, donde para él esto era muy importante, porque él dice que hablaba también de la empresa, que siempre cuando iba a visitarlo le hacía probar la leche y le decía que era una de las mejores y que el procesamiento era demasiado bueno. Y él tenía muchos recuerdos lindos, pero hubo un momento en que todo cambió, por así decirlo, porque había una incertidumbre en la familia, que no sabían si su tío había, o él no sabía, Fernando, si él había muerto, si algo le había pasado, si había quedado loco, por así decirlo, de alguna forma, o había desaparecido. Y es lo que la familia no quería contarlo, o era un tema cerrado y que no se podía hablar. Él, con tantas intrigas y después de tanto tiempo, fue a visitarla a su tía y a su prima, pero yo creo que fue más por cerrar esas ideas que él tenía y saber el porqué de los sueños que él estaba teniendo. Cuando él llega a visitarlos, que eran en Córdoba, cerca de los valles, que su tía vive cerca, un poco alejada del pueblo, cerca del bosque. Y es ahí cuando todas las vacaciones se ven lindas, él está disfrutando con su prima, con su tía. Es ahí cuando empiezan a suceder hechos que los acercan más a sus sueños, de los cuales él a veces no recordaba tanto, pero algo en él le decía que estaba sucediendo y que no lo podían contar. Era algo misterioso, que a lo largo que iban pasando los días, él se iba dando cuenta de algunas cosas, o su tía o su prima le decían algunas cosas, y trataba básicamente de su tío, que él quería saber el misterio de su tío. Así como mientras disfrutaba con su prima, había llegado a una casa, la casa que él le decía a la bruja, que él le decía a su prima que ya había visto esa casa, que en sus sueños ya conocía esa casa. Y ella le explica que es de una curandera, su prima, que era de una curandera, pero casi no querían hablar del tema porque pensaban que la curandera era la que le había hecho algún mal a su papá, al papá de Mónica, que se llamaba Wilton. Él seguía sosteniendo que esa casa ya la había visto en un sueño, pero no recordaba bien. Al cabo que pasan los días, el tiempo, su tía su tía Olga y su prima Mónica le van diciendo de lo que sucedió con Wilton, con su tío Wilton. Que él, al ser despedido de la empresa La Blanquísima, que él quería mucho y valoraba mucho el trabajo que él hacía ahí,
él quedó como desolado o desconcertado, porque era ya una persona adulta, donde podría haber conseguido un trabajo. O sea, si bien es claro que la indemnización le habían pagado bien, pero no era el sentido económico que a ella le molestaba, sino él como que trataba de buscarse él mismo. Es en eso que cuando ellos habían comprado la casa en el bosque, a él le había llamado la atención lo que es la naturaleza en sí, el bosque que hay ahí, y empezó así. Todo empezó con que una noche él salía y traía plantas o té de algo, o algunos insectos muertos, disecados, y que los llevaba a la casa. Los llevaba a la casa, eh, su esposa Olga, quien ya lo empezaba a notar extraño, porque traía cosas y él no era así, y él empezaba a cambiar, era como que algo en el bosque lo llamaba y lo atrapó tanto que él quiso seguir ahí. Él decía que el bosque, la naturaleza, era lo principal era lo principal en la vida, digamos, como que el universo quedaba como segundo plano. Para él lo era todo el bosque, y él seguía en búsqueda de algo, de un no sé qué, pero él seguía en búsqueda de algo. En eso es que conoce a la bruja, bueno, a la bruja que Fernando lo llamaba así, y, y nada, él empieza a hostigar como diciéndole que lo ayude para eso, digamos. No fue culpa de la curandera, sino fue ese interés del tío Wilton quien hizo que se adentrara tanto y pedir esa ayuda a la curandera para que pueda entender más o en la búsqueda que él estaba haciendo. Pero la curandera, en esto de la presión de él y empezar a hacer pociones con ramas, con saliva de perro, creó una poción que era como la tipo mutilación, no sé cómo se pronuncia, como una tipo mutuación. Y, y es ahí cuando él pasa de ser Wilton a un, por así decirlo, un fenómeno. Porque se convirtió en una persona de tamaño grande, ancho, alto, grande, pero que tenían incrustados en el cuerpo a sus dos perros. Y él vivía en el fondo del bosque, como así lo decían su tía y Mónica. Pero ellos presentían que él ya no era su esposo Wilton o su papá Wilton. No, ellos presentían que ella era un monstruo, porque lo que ellos veían, su tía, bueno, su mujer Olga, no lo sentía como su esposo, marido, su compañero de vida, no lo sentía. Él decía que algo dentro de él ya no era él y que él estaba con el cuerpo, pero su alma ya no estaba dentro. Su tía sin esperanza de nada, ya como a la deriva de que esto su esposo ya no volvería. Pero la única esperanza era Fernando, quien Wilton se trataba de comunicar con él a través de los sueños, y que en uno de los sueños él pidió ayuda, le dijo que lo ayude porque parecía que él estaba sufriendo. Y una valentía de Fernando que nunca se dio por vencido a pesar de tener una corta edad, que tenía 14 años, que estaba de vacaciones y que no podría haber hecho oídos sordos y no hacer nada. Lo que él hizo es buscar respuesta, tratar de escuchar más los sueños, de escuchar si su tío le decía algo, porque él sentía que su tío estaba vivo, que su tío en esa cosa grande, en ese cuerpo, él estaba ahí, pero estaba luchando y sufriendo porque no podía salir. En esto, al finalizar, Fernando puede ver a su tío, porque resulta que su tía había ido al bosque a darle de comer a los perros, porque habían quedado un pacto de que él no podía rebasar una línea en el bosque para él cruzar para acá, para que su hija Mónica no sepa, digamos, del monstruo que se había convertido. Pero él la rebasaba igual. En eso él le dijo de que no lo meta a Fernando en esto. Fernando, quien era su sobrino. Pero Fernando estaba en el bosque y su tío lo había visto. Y él dice que él está allí. Y él se levantó. Fernando se levantó y trató de acercarse con miedo, pero lo hizo. Y ahí realmente como que terminó de cerrar de que lo que estaba pasando y trató de ayudarlo. Empezaron a buscar al día siguiente, le escribieron un cuaderno
a su prima de lo que estaba aconteciendo. Y nada, al otro día se fueron juntos a la casa de la curandera, o de la bruja, como así lo decía él, y buscaban las pociones, porque él decía que en esa casa él ya había soñado y que ahí estaba la solución al problema que tenía su tío Wilton. En esto encuentran, en el revoltijo que hacen, encuentran la poción y dejan que su tío lo van a buscar al bosque y lo dejan que su tío lo pueda tomar para ver si de verdad, con la esperanza y la fe de que todos tenían de que podía volver a ser como antes, el tío Wilton lo toma. Y lo que sucede después es que él, sin dar respuesta ni nada, él se marcha. Los días pasan, su tía ya como que resignada dice, bueno, si tiene que volver, volverá. Y los días pasan, a él ya le quedaban 2 días a Fernando para irse a Buenos Aires, que es de donde él era. Y resulta de que 2 días antes de irse, él ve una sombra en el patio, que era flaco, alto, y él recordaba que era su tío. Y todos lo van a ver y qué sé yo. Y el tío Wilton le agradece tanto a Fernando de haber seguido su indicación a través de un sueño y que necesitaba ayuda y que gracias a él estaba de nuevo con su familia. La hija de Wilton lo abraza y le dice, papá, no te vayas, ya no te vayas nunca más. Y él, con los ojos llorosos y todo, dijo que ya no se iba a ir. Pero aún al pasar al siguiente día, él sigue viendo el patio, la naturaleza, y dice que él extraña eso, pero que no es extrañarlo, pensarlo y escuchar la maravilla que tiene la naturaleza, pero que no va a volver. Y a raíz de esto, las vacaciones que podrían haber sido normales o tranquilas, por así decirlo, terminaron siendo un descubrimiento, tanto para la tía Olga, como para su prima Mónica, como para Fernando. Y dejó eso, digamos, de que fueron las mejores vacaciones que él pudo tener y que recuperó a su tío Wilton, a su querido y famoso tío Wilton. También hizo amigos que eran amigos de Mónica y lo fueron a despedir, hicieron un cartel grande que decía, te vamos a extrañar, pelón, creo que le dijeron. Y nada, fue uno de los cuentos que he leído que son bastante, como lo dije en el comienzo, son muy fáciles de leer y que realmente les recomiendo. El monstruo perfecto, porque es así, digamos, o sea, a veces en la vida pueden ocurrir muchas cosas extrañas o acontecimientos, pero que dentro de todo debemos aceptarlo, o si algo puede suceder, tratar de ayudarlas y salir de eso. Yo en lo particular los recomiendo, bastante entretenido, y eso que no me gusta leer libros, pero no, yo creo que a partir de esto ya lo voy a tomar más en cuenta o tratar de leerlo. Y también nos sirve para agilizar la lectura, para poder adentrarnos en el cuento y tratar de imaginarnos lo que está sucediendo, porque cada letra, cada palabra que está escrita acá te hacen imaginar, abrir la mente y tratar de imaginarte tantas cosas que decís que loco, ¿no? Pero sí, está muy bueno, así que yo lo remil recomiendo, me gustó tanto y nada, gracias, profe, por hacerme leer un libro. Estuvo muy lindo, así que nada. Seamos como Fernando, a veces introvertidos, pero tratando de siempre ayudar o aguantar las burlas, porque él se había quedado calvo y aguantó siempre las mismas preguntas, que por qué estás calvo, o burlas y todo eso, que a un niño de 14 o menos de edad, sí, eso puede sonar feo, puede herirlo, y en muchas ocasiones eso puede causar hasta la muerte de la persona, ¿no? Porque hablamos de bullying y hoy en día está tan presente que es un tema, la verdad. Y ojalá podamos cambiar tantas cosas en el mundo, ¿no? Así que nada, gracias, profe. Estuvo genial el libro, lo remil recomiendo. Y nada, si nos sigue dando más libros, no sé si voy a leer. Ah, no, mentira, profe. Voy a leerlos a todos. Así que nada, muchas gracias por este libro.